Cuando abrí la puerta de mi penthouse esa mañana de domingo, Lorena estaba parada ahí con una sonrisa que me heló la sangre. Detrás de ella, David sostenía 2 maletas enormes. «Suegra», dijo ella con esa voz dulce que yo conocía tan bien, «nos estamos mudando aquí. Ya que tienes tanto espacio y nosotros estamos pasando por un momento difícil, es lo justo, ¿no crees? Después de todo, somos familia». Miré las cajas apiladas en el pasillo del edificio. Conté 6 bultos, 3 maletas más, bolsas de supermercado llenas de ropa. Habían venido preparados. Habían asumido que yo diría que sí. 12 años. 12 años sin una sola llamada. 12 años en los que me borraron de sus vidas como si nunca hubiera existido. 12 años en los que no me dejaron ver a mi nieta Lucía, en los que me prohibieron asistir a cumpleaños, graduaciones, navidades. 12 años en los que Lorena convenció a toda la familia de que yo era una mujer tóxica, manipuladora, peligrosa. Y ahora estaban ahí, parados frente a mi puerta, exigiendo entrar a mi vida como si tuvieran derecho. Como si los últimos 12 años no hubieran existido. David finalmente me miró a los ojos, y vi algo que me partió el alma. Esperaba que yo dijera que sí. Después de todo lo que me hicieron, después de cómo me destrozaron, él realmente creía que yo los recibiría con los brazos abiertos. Porque eso era lo que yo siempre había hecho, ¿verdad? Perdonar. Ser. Desaparecer cuando era conveniente para ellos. Pero la mujer que ellos conocieron ya no existía. Esa mujer murió hace 12 años, el día que me echaron de sus vidas. La mujer que estaba parada frente a ellos ahora era alguien completamente diferente. Para entender cómo llegamos a este momento, necesito regresar al principio. Necesito contarte cómo perdí a mi familia y cómo, sin saberlo, esa pérdida terminó salvándome la vida. Todo comenzó hace 15 años, cuando mi esposo Ernesto murió. Llevábamos 40 años de matrimonio. 40 años de rutinas compartidas, de risas en la cocina, de manos entrelazadas frente al televisor. Una mañana de marzo salió de casa para ir al trabajo. Me dio un beso en la frente como siempre. «Vuelvo a las 6», me dijo. Nunca volvió. Un infarto fulminante en la parada del autobús. Los paramédicos dijeron que no sufrió, que fue instantáneo. Pero yo sí sufrí. Sufrí cada segundo de cada día durante meses. La casa se volvió un mausoleo silencioso. Cocinaba para 2 y terminaba tirando la mitad de la comida. Ponía la mesa con 2 platos por costumbre. Todavía guardaba su taza de café en el mismo lugar. David fue mi salvación en esos meses oscuros. Mi hijo, mi único hijo, se convirtió en mi ancla. Tenía 25 años entonces, trabajaba en una empresa de tecnología, vivía solo en un apartamento pequeño cerca del centro. Pero después de que Ernesto murió, David empezó a visitarme 3 veces por semana. Cenábamos juntos. Me ayudaba con los trámites del seguro, con las facturas, con todas esas cosas que Ernesto siempre había manejado. Yo le cocinaba sus platos favoritos. Él me abrazaba cuando yo lloraba frente a la foto de su padre. Creí que nada podría separarnos. Creí que éramos un equipo inquebrantable. Entonces conoció a Lorena. Fue un sábado de octubre cuando David me llamó, emocionado como no lo había escuchado en meses. «Mamá, conocí a alguien especial. Quiero que la conozcas. Me gustaría llevarla a cenar el próximo viernes». Mi corazón se llenó de alegría. Mi hijo estaba sonriendo otra vez. Eso era todo lo que yo quería. Pasé toda la semana preparándome para esa cena. Limpié la casa de arriba abajo. Compré flores frescas para el centro de mesa. Saqué la vajilla especial, esa que Ernesto me había regalado en nuestro 20º aniversario y que solo usábamos en ocasiones importantes. Cociné durante horas. Preparé ese pollo al horno con hierbas que a David le encantaba, ensalada fresca, papas gratinadas y un pastel de chocolate casero para el postre. Quería que todo fuera perfecto. Quería que esa mujer que había logrado hacer sonreír a mi hijo supiera que era bienvenida en nuestra familia. Cuando tocaron el timbre esa noche, me aseguré de que mi vestido color crema estuviera bien planchado, de que mi cabello estuviera en su lugar, de que mi sonrisa fuera cálida y genuina. Abrí la puerta y ahí estaba ella. Lorena era hermosa. Tenía el cabello largo y oscuro, piel perfecta, una figura esbelta enfundada en un vestido color champañe que le quedaba como si hubiera sido hecho a medida.
Sonreía con dientes blanquísimos. Usted debe ser Delia, dijo extendiendo su mano. He escuchado tanto sobre usted. Su apretón de manos fue firme, su voz melodiosa. Pero había algo en sus ojos. Algo que no coincidía con la sonrisa. Eran ojos que medían, que calculaban, que evaluaban cada detalle de la casa, de mi ropa, de mi cara. Lo sentí en ese instante, aunque no supe darle nombre. Fue como cuando el aire cambia antes de una tormenta. Una certeza sin palabras. La cena transcurrió perfectamente en apariencia. Lorena elogió la comida, la casa, la decoración. ¡Qué hermosa vajilla!, dijo tocando el plato con delicadeza. Debe tener mucho valor sentimental. Se veía fascinada por las fotos de David cuando era niño. «Oh, qué tierno», decía frente a cada una. David no podía dejar de mirarla. Estaba completamente enamorado. Yo quería estar feliz por él. De verdad lo intenté. Pero cada vez que Lorena me miraba, sentía como si estuviera siendo catalogada, archivada, clasificada en alguna categoría mental que ella manejaba. Después de la cena, mientras yo preparaba café en la cocina, los escuché hablar en la sala. La voz de Lorena era apenas un susurro, pero las paredes de esa casa vieja transmitían los sonidos. Tu mamá es muy intensa, ¿verdad? Tanta atención me agota un poco. La risa nerviosa de David. Ella solo está emocionada. Siempre ha sido así de expresiva. Y luego la voz de Lorena, más suave aún. Claro, claro. Es solo que, bueno, espero que entienda que ahora tú tienes tu propia vida. Regresé a la sala con el café y una sonrisa congelada en el rostro. Esa fue la primera semilla, tan pequeña que casi no se veía. Pero ya estaba plantada. Durante los siguientes meses, Lorena se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas. Venía a visitarme cada 2 semanas, siempre con algún detalle. Flores del supermercado, una revista que pensó que me gustaría, galletas compradas en esa panadería cara del centro. Me llamaba suegrita con aparente cariño. Me preguntaba cómo estaba, cómo había dormido, si necesitaba ayuda con algo. En la superficie, parecía la nuera perfecta. Pero cada visita traía consigo un comentario. Pequeño, envuelto en preocupación, imposible de confrontar sin parecer paranoica. Delia, ¿todavía cocinas con tanta mantequilla? Le estoy enseñando a David a comer más saludable. El doctor dice que el colesterol alto es hereditario. O cuando miraba las fotos en la sala, qué linda era esta casa cuando estaba más actualizada. ¿Has pensado en remodelar? Estos muebles son tan antiguos. Cada frase era un alfiler diminuto. Uno solo no dolía. Pero ella nunca lanzaba solo uno. Y yo, como una tonta, empecé a cambiarme para complacerla. Dejé de usar mantequilla. Compré cojines nuevos para el sofá. Me cuestionaba cada palabra antes de decirla frente a ella. David comenzó a cancelar nuestras cenas. Siempre había una razón, un proyecto urgente en el trabajo, una cena con los amigos de Lorena, cansancio extremo. Y cuando sí venía, ya no era mi David. Me miraba diferente. Como si yo fuera un problema que necesitaba manejar con cuidado. Como si cada cosa que yo decía tuviera un significado oculto que él debía descifrar. Un día le pregunté si todo estaba bien entre nosotros. Claro, mamá, dijo sin mirarme a los ojos. Solo que he estado muy ocupado. Lorena dice que necesito aprender a poner límites saludables. Límites. Esa palabra se convirtió en el mantra de nuestra relación. Límites saludables. Espacio personal. Independencia emocional. Todas frases que yo estaba segura venían de la boca de Lorena, pero que David repetía como si fueran verdades universales recién descubiertas. 6 meses después de conocerla, David me anunció el compromiso. Vamos a casarnos en primavera, dijo con una sonrisa enorme. Lorena quiere una boda íntima pero elegante. Espero que puedas ayudarnos con algunas cosas. Mi corazón se llenó de esperanza. Quizás esto era lo que necesitábamos. Quizás una vez casados, Lorena se relajaría. Quizás yo encontraría mi lugar en esta nueva configuración familiar. Me ofrecía a ayudar con todo. Lorena aceptó efusivamente, pero cada sugerencia mía era descartada con una sonrisa. Las flores que yo proponía eran demasiado comunes. El salón que recomendé era demasiado anticuado.
La idea del menú era demasiado pesada para una boda primaveral. Terminé siendo una espectadora de mi propia participación. Pagué $3,000 para el vestido de novia de Lorena, porque ella suspiró frente a David diciendo que sus padres no podían ayudarla económicamente. Pagué otros $2,000 por la decoración floral. Cada vez que entregaba un cheque, Lorena me abrazaba y decía: «Eres tan generosa, suegrita. No sé qué haríamos sin ti». Pero nunca me preguntaba mi opinión sobre nada importante. El día de la boda compré un vestido color lavanda especialmente para la ocasión. Gasté $400 en ese vestido. Quería verme bien. Quería que David se sintiera orgulloso de su madre. Cuando llegué al salón, Lorena me vio y su sonrisa se congeló por un segundo. «Ay, Delia, ese color te envejece terriblemente. Deberías usar tonos más vivos a tu edad». Lo dijo frente a 4 de sus amigas que esperaban en la entrada. Todas se rieron discretamente, tapándose la boca con las manos. Yo me disculpé. No sé por qué me disculpé, pero lo hice. Y pasé el resto de la boda sintiéndome invisible. En las fotos familiares, Lorena siempre encontraba la manera de posicionarse entre David y yo. En el brindis, agradeció a sus padres por su amor incondicional, a sus abuelos por su sabiduría, a sus amigas por su apoyo. Cuando mencionó a la familia de David, solo dijo: «Y gracias a los Méndez por abrirme las puertas de su familia». Ni siquiera dijo mi nombre. Ernesto llevaba 5 años muerto para entonces. Yo era la única Méndez presente. Y ni siquiera mencionó mi nombre. Esa noche lloré en mi casa vacía, mirando las fotos de la boda en mi teléfono, buscando alguna en la que yo apareciera sonriendo de verdad. No encontré ninguna. Después de la boda, David y Lorena se mudaron a un apartamento al otro lado de la ciudad. Las visitas se volvieron esporádicas. Una vez al mes si tenía suerte. Cuando yo llamaba al teléfono de David, Lorena contestaba: «Hola, suegrita, David está en la ducha. Te llamará después». Él nunca llamaba. «Oh, David está trabajando en un proyecto importante. No quiero interrumpirlo. ¿Puedo ayudarte en algo?». Como si yo necesitara un intermediario para hablar con mi propio hijo. Empecé a sentir que estaba persiguiendo a alguien que no quería ser alcanzado. Hasta que un día decidí sorprenderlos. Era un sábado por la tarde. Había cocinado ese guiso de carne que a David le encantaba desde niño. El mismo que Ernesto pedía cada cumpleaños. Lo puse en un recipiente térmico, tomé el autobús durante 40 minutos, y toqué el timbre de su apartamento. Toqué 3 veces. Escuché movimiento adentro. Pasos. Murmullos. Finalmente, Lorena abrió la puerta. No estaba sonriendo. «Delia, no avisaste que venías», dijo sin moverse del marco de la puerta. «David está descansando. Ha tenido una semana muy pesada y no quiero que lo molesten». Yo me quedé ahí parada, sosteniendo ese recipiente todavía caliente, sintiéndome como una vendedora ambulante. «Solo quería traerles algo de comer», dije. «Pensé que les gustaría». Lorena extendió las manos y tomó el recipiente sin invitarme a pasar. «Qué considerado», dijo con voz plana. «Pero sabes que David está cuidando su alimentación. Estas comidas tan pesadas no le hacen bien. El doctor le recomendó reducir las carnes rojas y las salsas. Se lo daré, pero probablemente termine guardándolo en el congelador para alguna ocasión especial». Y cerró la puerta. Me quedé en ese pasillo durante casi 2 minutos completos, mirando la puerta cerrada, escuchando los sonidos amortiguados del interior. En algún momento escuché la risa de David. Estaba ahí adentro, despierto, y no había salido a saludarme. Regresé a casa en el autobús con las manos vacías y el corazón estrujado. Esa noche lloré hasta quedarme dormida en el sofá. Pero todavía no sabía que eso era apenas el principio. Lo peor aún estaba gestándose en silencio. 3 meses después, Lorena anunció que estaba embarazada. David me llamó personalmente para darme la noticia. «Vas a ser abuela, mamá», dijo con una emoción que no le escuchaba hacía años. «Estamos muy felices». Yo también estaba feliz. Sinceramente feliz. Un bebé. Una nueva oportunidad. Quizás este bebé me devolvería a mi hijo. Quizás Lorena se suavizaría con la maternidad. Quizás todo mejoraría. Me ofrecía ayudar con lo que necesitaran.
Quería comprar ropa de bebé, muebles, pañales. Quería estar presente. Lorena aceptó algunas cosas, pero siempre con condiciones. Me dejaba comprar solo lo que ella aprobaba previamente. Solo las marcas que ella investigaba. Solo los colores que encajaban con la decoración del cuarto que ella había planeado. Yo obedecía cada instrucción como una empleada cumpliendo órdenes. Cuando nació Lucía, no me dejaron entrar a la sala de partos. Entiendo, dije. Es un momento íntimo. Esperé 8 horas en la sala de espera del hospital. Los padres de Lorena llegaron y entraron inmediatamente. Yo seguí esperando. Finalmente, 5 horas después de que naciera mi nieta, David salió y me dijo que podía pasar. 5 minutos. Mamá. Lorena está muy cansada. Entré a esa habitación y vi a mi nieta por primera vez. Era perfecta. Pequeña. Arrugada. Hermosa. Quise cargarla, pero Lorena dijo que el pediatra había recomendado limitar el contacto las primeras horas. Solo observé desde la distancia. 5 minutos después, una enfermera me pidió que saliera. Mientras caminaba por el pasillo del hospital, escuché la risa de los padres de Lorena dentro de la habitación. Ellos sí podían quedarse. Ahí fue cuando supe, con claridad absoluta, que yo no era parte de esta familia. Era solo una invitada tolerada. Los primeros meses después del nacimiento de Lucía fueron una tortura silenciosa. Yo llamaba para preguntar cómo estaba la bebé y Lorena siempre tenía una excusa. Está durmiendo y no queremos despertarla. Tiene cólicos y está muy irritable. El pediatra recomendó limitar las visitas para evitar gérmenes. Cada razón sonaba médica, razonable, imposible de discutir sin parecer egoísta. Pero los padres de Lorena visitaban 3 veces por semana. Lo sé porque Lorena publicaba fotos en redes sociales. La abuela Amanda cargando a Lucía. El abuelo Rodolfo dándole el biberón. Todos sonriendo, todos bienvenidos. Yo no aparecía en ninguna foto. Cuando finalmente me permitían visitar, las reglas eran estrictas. Debía lavarme las manos durante 30 segundos antes de tocar a la bebé. No podía usar perfume porque Lorena decía que los químicos eran dañinos. No podía cargarla más de 5 minutos porque alteraba su rutina de sueño. No podía llevarle ropa porque Lorena solo usaba marcas orgánicas específicas. No podía opinar sobre nada relacionado con su crianza porque los métodos modernos eran diferentes a los de mi generación. Básicamente, podía observar. Nada más. Un día me atreví a decirle a David que me gustaría pasar más tiempo con Lucía. Mamá, tienes que entender que Lorena está muy estresada, me dijo. Es madre primeriza y necesita espacio para encontrar su ritmo. No podemos tener visitas constantes. Le recordé que yo solo había visitado 4 veces en 2 meses. Él suspiró como si yo fuera una carga. Exacto. Eso es bastante seguido. Necesitamos intimidad familiar. Intimidad familiar. Como si yo no fuera familia. Como si ser abuela fuera un privilegio que debía ganarme en lugar de un derecho natural. Dejé de insistir. Dejé de llamar tanto. Esperaba a que ellos me contactaran. A veces pasaban 3 semanas sin noticias. Mientras tanto, las redes sociales de Lorena estaban llenas de fotos de Lucía con sus padres, con sus hermanos, con sus sobrinos. Todos disfrutando de mi nieta. Todos menos yo. Cuando Lucía cumplió 1 año, me invitaron a la fiesta de cumpleaños. Llegué 30 minutos antes para ayudar a organizar. Lorena me miró sorprendida. Oh, pensé que habíamos quedado a las 3. Ya está todo listo. Me quedé ahí parada a la entrada con un regalo grande envuelto en papel color rosa y un pastel que había horneado esa mañana. Un pastel de vainilla decorado con fresas frescas. El favorito de David cuando era niño. Lorena miró el pastel y frunció el ceño. Delia, te dije que ya había encargado el pastel. Es de una repostería especializada en postres sin azúcar refinada. No puedo tener 2 pasteles. Confundiría a los invitados. Pero puedes dejarlo en la cocina por si acaso. Lo dejé en la cocina. Nadie lo probó. Al final de la fiesta lo encontré exactamente donde lo había dejado, intacto. El pastel de la repostería cara estaba completamente devorado. Durante la fiesta, intenté cargar a Lucía. Lorena apareció inmediatamente. Cuidado, Delia,
La vas a sobreestimular. Ya tuvo mucha interacción hoy. Mejor la dejamos tranquila. Me quitó a la bebé de los brazos con una sonrisa y se la entregó a su madre Amanda, quien la cargó el resto de la tarde sin que nadie dijera nada sobre sobreestimulación. En las fotos grupales, cuando me acercaba, Lorena decía: «Espera, Delia, mejor tú tomas la foto, así salimos todos». Terminé siendo la fotógrafa oficial de una fiesta donde se suponía que yo era la abuela. Conduje de regreso a casa con ese pastel intacto en el asiento del pasajero. Lo tiré a la basura esa noche. No podía ni mirarlo sin sentir una opresión en el pecho. Pero me dije a mí misma que debía ser paciente, que las cosas mejorarían, que eventualmente Lorena confiaría en mí. Qué ingenua fui. Las cosas no mejoraron. Empeoraron sistemáticamente. Lorena comenzó a inventar cosas. Pequeñas al principio. Le dijo a David que yo había criticado su forma de vestir a la bebé. Nunca lo hice. Le dijo que yo había sugerido que amamantar era innecesario y que mejor usara fórmula. Jamás dije eso. Le dijo que yo había llegado sin avisar 2 veces cuando ellos no estaban y que los vecinos me vieron intentando entrar al apartamento. Mentira absoluta. Cada acusación era lo suficientemente vaga como para no poder refutarla completamente, pero lo suficientemente específica como para hacer que David me mirara con desconfianza. Empecé a defenderme constantemente. Yo nunca dije eso, David. Tienes que creerme. Él susurraba: «Mamá, Lorena no tiene razón para mentir. Quizás dijiste algo y no te diste cuenta de cómo sonó. Oh, a veces recordamos las cosas diferente. No es culpa de nadie». Pero siempre le creía a ella. Nunca a mí. La familia extendida comenzó a distanciarse también. Primos que antes me llamaban seguido dejaron de contestar mis mensajes. En reuniones familiares, la gente me trataba con una cordialidad fría. Hasta que un día mi prima Leticia me llevó aparte y me dijo: «Delia, sé que estás pasando por algo difícil, pero no deberías presionar tanto a David y Lorena. Ellos necesitan su espacio». Lorena me contó que has estado muy demandante. Demandante. Yo que apenas los veía una vez al mes. Yo que caminaba sobre cáscaras de huevo cada vez que interactuaba con ellos. Yo que había renunciado a tener opiniones, a expresar necesidades, a existir plenamente. Yo era la demandante. Le pregunté a Leticia qué específicamente había dicho Lorena. Ella se puso incómoda. Bueno, cosas sobre que llamas mucho, que te presentas sin avisar, que haces comentarios pasivo-agresivos sobre cómo crían a Lucía. Nada de eso era cierto. Pero Lorena había tejido una red tan perfecta que hasta mi propia familia le creía a ella en lugar de a mí. El punto de quiebre llegó en el segundo cumpleaños de Lucía. Esta vez me aseguré de preguntar exactamente qué podía llevar. Lorena me dijo que no llevara nada, que ya tenían todo organizado. Pero insistí. «Por favor, déjame contribuir con algo». Finalmente aceptó que llevara bebidas. Compré jugos orgánicos, agua mineral, refrescos. Gasté casi $100 en bebidas de calidad. Llegué a la fiesta a la hora exacta que me indicaron. Esta vez la celebración era en un salón de fiestas infantiles. Había al menos 40 personas. Familias enteras que yo no conocía. Los padres de Lorena estaban ahí con sus hermanos y sobrinos. Todos riendo, todos cómodos. Yo me sentí como una extraña en el cumpleaños de mi propia nieta. Dejé las bebidas en la mesa designada. Lorena ni siquiera las miró. «Gracias», dijo sin voltear. Busqué a David. Estaba ocupado organizando juegos con los otros niños. Intenté acercarme a Lucía, que jugaba con bloques en una esquina. Me arrodillé junto a ella. «Hola, preciosa. ¿Te acuerdas de tu abuela Delia?» Lucía me miró con ojos enormes y curiosos. No dijo nada. Probablemente no me recordaba. Solo me veía cada 2 meses y siempre por periodos cortos. Extendí las manos para cargarla. Inmediatamente, Lorena apareció de la nada. «Lucía, ven con mami. Tenemos que cortar el pastel». Tomó a la niña y se alejó. Yo me quedé arrodillada en el suelo, con los brazos extendidos hacia el vacío. Varias personas me miraron con lástima. Eso fue peor que la indiferencia. Durante la ceremonia del pastel, todos cantamos el cumpleaños feliz.
Lucía estaba sentada en una silla alta decorada con globos color melocotón. Lorena y David estaban a cada lado. Los padres de Lorena justo detrás. Cuando tomaron la foto familiar, yo estaba tan atrás que ni siquiera se me ve completa en la imagen. Solo aparece parte de mi hombro. Después de cortar el pastel, serví un pedazo y me senté en una mesa vacía. Comí sola, mirando cómo todos los demás se mezclaban, reían, disfrutaban. David pasó junto a mi mesa 3 veces y no se detuvo ni una vez. Estaba demasiado ocupado siendo el anfitrión perfecto. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, Lucía abrió al menos 15 cajas. Juguetes caros, ropa de diseñador, libros ilustrados. Yo había traído un regalo también. Un set de bloques de madera hechos a mano que había encontrado en una feria artesanal. Eran hermosos, educativos, seguros. Pero cuando Lucía llegó a mi regalo, Lorena lo apartó rápidamente. «Ay, eso lo abrimos después, cariño. Vamos con este otro que es más emocionante». Mi regalo quedó al final, sin abrir, mientras todos empezaban a retirarse. Decidí irme antes de que terminara la fiesta. No podía soportar más. Busqué a David para despedirme. Estaba en la entrada hablando con el hermano de Lorena. Me acerqué y toqué su brazo. «Ya me voy, hijo. Gracias por invitarme». Él asintió distraídamente. «Claro, mamá. Gracias por venir». Y regresó a su conversación. Ni un abrazo. Ni un gracias por las bebidas. Ni un hasta luego. Caminé hacia la salida con los ojos ardiendo de lágrimas contenidas. En el estacionamiento, finalmente dejé que salieran. Lloré apoyada contra mi auto viejo durante 10 minutos. Cuando levanté la vista, vi a través de la ventana del salón cómo todos seguían riendo, celebrando, disfrutando. Cini. Perfectamente bien sin mí. Conduje a casa sabiendo que algo dentro de mí se había roto definitivamente. Pero aún no sabía que lo peor todavía estaba por llegar. 2 semanas después de ese cumpleaños, recibí una llamada de David. Era martes por la tarde. Yo estaba preparando la cena cuando vi su nombre en la pantalla del teléfono. Mi corazón dio un salto. Hacía semanas que no me llamaba por iniciativa propia. «Hola, hijo», contesté tratando de sonar casual. «Necesitamos hablar», dijo con voz seria. «Lorena y yo hemos estado discutiendo algunas cosas y creemos que sería mejor tener una conversación contigo. ¿Podemos ir a tu casa mañana?». Acepté inmediatamente. Pasé toda esa noche y la mañana siguiente limpiando la casa, preparando café, horneando galletas. Pensé que quizás querían pedirme que cuidara a Lucía. Quizás habían reflexionado y querían acercarme más a la familia. ¡Qué tonta fui! Llegaron a las 3 de la tarde. Lorena traía una carpeta bajo el brazo. David apenas me miró a los ojos cuando entraron. Se sentaron en el sofá, los dos muy juntos, formando un frente unido. Yo me senté frente a ellos en el sillón individual que había sido de Ernesto. «Delia», comenzó Lorena con voz suave pero firme, «hemos notado un patrón en tu comportamiento que nos preocupa mucho. Un patrón de comportamiento invasivo y controlador que está afectando nuestra familia». Me quedé sin aire. «¿De qué estás hablando?». David se aclaró la garganta. «Mamá, has estado presionándonos mucho. Apareces sin avisar, haces comentarios inapropiados sobre cómo criamos a Lucía, y Lorena se siente constantemente juzgada por ti. Ninguna de esas cosas era cierta». Intenté defenderme, pero Lorena abrió su carpeta. «Tengo ejemplos específicos», dijo. «El 20 de marzo llegaste sin avisar cuando no estábamos. El vecino te vio. Yo solo había pasado a dejar un regalo para Lucía. Dejé el paquete en la puerta y me fui. El 5 de abril hiciste un comentario sobre que Lucía estaba muy delgada y que deberíamos alimentarla mejor. Jamás dije eso. Dije que se veía hermosa. El 15 de mayo criticaste la ropita que le habíamos puesto diciendo que el color verde no le quedaba bien. Mentira. Dije que se veía preciosa con cualquier color. Pero Lorena tenía una lista completa. Fecha tras fecha. Acusación tras acusación. Todas distorsiones de conversaciones reales o invenciones completas. Y David estaba ahí sentado, asintiendo con cada palabra que salía de la boca de su esposa. Intenté razonar con él. David, tú me conoces.
Sabes que yo jamás haría las cosas que ella está diciendo. Soy tu madre. Te crié. Me conoces mejor que nadie. Él bajó la mirada. Exactamente por eso es difícil, mamá. Sé que no eres mala persona, pero a veces las madres tienen problemas para soltar a sus hijos. Lorena me ha ayudado a entender que muchas de las dinámicas de nuestra relación no son saludables. Dinámicas. Soltar. Saludable. Todas palabras que yo sabía que Lorena había puesto en su boca. Lorena se inclinó hacia adelante. Delia, te apreciamos. De verdad. Pero necesitamos que respetes nuestros límites como familia nuclear. Hemos decidido que por un tiempo necesitamos espacio. No más visitas sin coordinar con al menos una semana de anticipación. No más regalos no solicitados. No más opiniones sobre cómo criamos a Lucía. Y especialmente, no más intentos de manipular emocionalmente a David haciéndole sentir culpa por priorizarnos a nosotras. La palabra manipular me golpeó como una bofetada física. Yo no manipulo a nadie, dije con voz temblorosa. Solo quiero ser parte de la vida de mi nieta. Ser parte de la vida de mi hijo. Lorena suspiró como si estuviera lidiando con una niña difícil. ¿Ves? Esto es exactamente el problema. Haces todo sobre ti. Sobre tus necesidades. Sobre lo que tú quieres. Nunca consideras lo que nosotros necesitamos. David asintió. Tiene razón, mamá. Siempre se trata de ti. Me puse de pie. No podía seguir sentada. Sentía que las paredes se cerraban sobre mí. He hecho todo lo que me han pedido. He seguido cada regla. He respetado cada límite. ¿Qué más quieren de mí? Queremos que entiendas que nuestras vidas no giran alrededor de ti, dijo Lorena poniéndose de pie también. Que Lucía no es tu segunda oportunidad de ser madre. Que David es un hombre adulto que no necesita que su mamá lo cuide. Miré a mi hijo. David, por favor. Dime que esto no es lo que realmente quieres. Él finalmente me miró a los ojos. Y lo que vi ahí me destrozó. No había duda. No había conflicto. Estaba completamente convencido de que yo era el problema. Necesitamos este espacio. Mamá. Por favor. Respétalo. Se fueron 10 minutos después. Los vi desde la ventana subir a su auto. Lorena conducía. David iba en el asiento del pasajero mirando su teléfono. Ninguno volteó a mirar la casa. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama reproduciendo cada momento de la conversación. Cada acusación. Cada mirada de decepción de David. Cada palabra cuidadosamente elegida de Lorena para hacerme ver como una villana. A la mañana siguiente llamé a mi prima Leticia. Necesitaba hablar con alguien. Le conté todo lo que había pasado. Hubo un silencio largo del otro lado. Delia, escucha, dijo finalmente. Quizás deberías considerar que tienen un punto. A veces los padres no nos damos cuenta de cuánto presionamos. Mi propia hija me dijo algo similar el año pasado y cuando di un paso atrás, nuestra relación mejoró. Colgué sintiéndome más sola que nunca. Incluso mi familia me estaba diciendo que yo era el problema. Pasaron 3 semanas. No llamé. No visité. Esperé a que ellos dieran el primer paso. Nada. Pasó un mes. Silencio total. 2 meses. Ni una palabra. En el tercer mes intenté llamar a David. El teléfono sonó hasta que entró el buzón de voz. Le mandé un mensaje de texto. No hubo respuesta. Le mandé un correo electrónico preguntando cómo estaba Lucía. Nada. Era como si hubiera dejado de existir. Caí en una depresión profunda. Dejé de salir de casa excepto para lo esencial. Dejé de cocinar comidas elaboradas. Vivía de sopas instantáneas y pan tostado. La casa que antes mantenía impecable se llenó de polvo. No tenía energía para nada. Una tarde, 6 meses después de esa conversación terrible, estaba acostada en el sofá mirando el techo cuando sonó el timbre. Mi corazón saltó. Quizás era David. Quizás había recapacitado. Corrí a abrir la puerta. Era Leticia. Traía una expresión preocupada. Delia, necesito hablar contigo. La dejé pasar. Se sentó en el borde del sofá como si temiera contagiarse de mi miseria. Acabo de hablar con Amanda, la mamá de Lorena, comenzó.
Ella me contó algo que necesitas saber. Aparentemente tú has estado acosando a Lorena, llamándola a todas horas, mandándole mensajes amenazantes, presentándote en su trabajo. Delia, eso es muy grave. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba escuchando. Yo no he hablado con Lorena en 6 meses. No tengo su número de trabajo. No sé ni dónde trabaja. Leticia me miró con lástima. Mira, sé que estás pasando por algo difícil, pero necesitas ayuda profesional. Este nivel de negación no es saludable. Ella no me creía. Nadie me creería. Lorena había construido una narrativa tan sólida que cualquier cosa que yo dijera sonaba como excusas de una mujer desesperada. Le pedí a Leticia que se fuera. Ella se fue, pero antes me dejó el nombre de un terapeuta. Por si decides buscar ayuda, dijo. Esa noche me senté en la mesa del comedor con una libreta. Escribí todo. Cada interacción con Lorena. Cada mentira que había dicho. Cada vez que me habían alejado de Lucía. Cada humillación. Llené 12 páginas con letra apretada. Y al final me di cuenta de algo. No importaba lo que yo escribiera. No importaba cuánta evidencia tuviera. Lorena había ganado. Había tomado a mi hijo. Había tomado a mi nieta. Había tomado a mi familia extendida. Y me había dejado completamente sola. Al día siguiente recibí una carta certificada. Era de un abogado. David y Lorena me estaban solicitando formalmente que cesara todo contacto. La carta usaba palabras como acoso, comportamiento errático y bienestar del menor. Me amenazaban con una orden de restricción si intentaba acercarme a ellos o a Lucía. Leí esa carta 5 veces. Cada vez las palabras dolían más. Mi propio hijo me estaba amenazando legalmente. Firmé el acuse de recibo con manos temblorosas. Y algo dentro de mí murió ese día. La madre que había sido. La abuela que soñaba ser. La mujer que todavía tenía esperanza. Todas murieron. Lo que quedó fue una cáscara vacía sentada en una casa silenciosa, entendiendo finalmente que había perdido todo. Los siguientes 6 meses fueron los más oscuros de mi vida. Más oscuros incluso que cuando murió Ernesto. Porque cuando enviudé, tuve el apoyo de David. Tuve un propósito, seguir adelante por mi hijo. Ahora no tenía nada. Me despertaba cada mañana sin razón para levantarme. La casa estaba en silencio permanente. El teléfono nunca sonaba. El timbre nunca tocaba. Era como vivir en una tumba. Dejé de comer adecuadamente. Bajé casi 20 kilos en esos meses. La ropa me quedaba enorme. Tenía ojeras profundas. El cabello se me caía en mechones. Me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Era un fantasma habitando un cuerpo. Pensé en cosas oscuras durante ese tiempo. Muy oscuras. Hubo noches en las que me senté en la cocina con un frasco de pastillas para dormir frente a mí, preguntándome si alguien notaría mi ausencia. Probablemente no. Quizás pasarían semanas antes de que alguien se diera cuenta. Pero algo en mí, algo pequeño y terco, se negaba a rendirse completamente. Era la voz de Ernesto en mi cabeza. Delia, me decía en mis recuerdos, tú eres más fuerte que esto. No dejes que te destruyan. Una tarde de octubre, 11 meses después de recibir la carta del abogado, estaba sentada en el sofá mirando la televisión sin realmente verla. Pasaban un programa de cocina. La chef preparaba pasteles elaborados, decorados con flores de azúcar y detalles intrincados. Y por primera vez en meses, sentí algo. Un pequeño destello de interés. Recordé cómo me gustaba hornear. Como Ernesto siempre decía que mis postres eran los mejores del mundo. Como David de niño se sentaba en la cocina a mirarme trabajar, robando trozos de masa cuando yo no veía. La cocina había sido mi refugio. Mi forma de expresar amor. Y la había abandonado completamente. Al día siguiente fui al supermercado. Compré harina, azúcar, huevos, mantequilla. Compré moldes nuevos y utensilios que hacía falta reemplazar. Gasté casi $200. Llegué a casa y horneé. Un pastel sencillo de vainilla. Nada elaborado. Pero mientras mezclaba los ingredientes, mientras el aroma llenaba la cocina, algo dentro de mí empezó a despertar. El pastel me quedó perfecto. Húmedo,
esponjoso, con el punto exacto de dulzura. Lo probé y por primera vez en casi un año. Sonreí. Horneé todos los días durante las siguientes 2 semanas. Pasteles, galletas, pies, brownies. La cocina se convirtió en mi terapia. No tenía a quien darle todo lo que hacía, así que lo regalaba. A los vecinos, al cartero, a la señora de la tienda de la esquina. La gente empezó a pedirme cosas específicas. Delia, ¿podrías hacer esas galletas de chispas de chocolate otra vez? Delia, mi hija cumple años. ¿Harías un pastel? Te pago. Obviamente. Empecé a cobrar. Pequeñas cantidades al principio. $20 por un pastel. 30 por 2 docenas de galletas. No era por el dinero. Era porque necesitaba sentir que lo que hacía tenía valor. Que yo tenía valor. La demanda creció. Una clienta me recomendó con otra. Esa otra con 3 más. De pronto estaba horneando 5 pasteles por semana. Compré más moldes. Mejoré mis recetas. Empecé a experimentar con sabores. Pastel de limón con merengue. Brownies de café con nueces. Galletas de mantequilla con lavanda. Cada creación era un acto de reconstrucción. Cada cliente satisfecho era una pequeña victoria contra el vacío. 6 meses después de empezar, una de mis clientas, dueña de una cafetería pequeña, me hizo una propuesta. Delia, tus postres son extraordinarios. ¿Considerarías surtirme regularmente? Necesito 10 pasteles por semana. Te pagaría $500 al mes. Acepté sin pensarlo. $500 no era mucho, pero era un comienzo. Era un propósito. Era una razón para levantarme cada mañana. Convertí el comedor en una mini panadería. Compré un horno industrial usado. Invertí en ingredientes de mejor calidad. Me levantaba a las 5 de la mañana para hornear. Trabajaba hasta las 9 de la noche perfeccionando recetas. No tenía vida social. No tenía familia. Pero tenía esto. Y esto me estaba salvando. Un año después tenía 3 cafeterías como clientes. Luego 5. Luego 8. Estaba ganando $3,000 al mes. No era una fortuna, pero era más de lo que jamás había ganado en mi vida. Me mudé a un espacio comercial pequeño. Una cocina compartida que rentaba por horas. Contraté a mi primera ayudante, una chica joven llamada Amanda que estudiaba gastronomía. Ella me enseñó técnicas modernas. Yo le enseñé los secretos de las recetas tradicionales. Creamos una simbiosis perfecta. 2 años después de haber tocado fondo, tenía una clientela de 20 establecimientos. Cafeterías, restaurantes pequeños, tiendas gourmet. Mi negocio tenía nombre oficial, Delicias Delia. Tenía logo. Tenía tarjetas de presentación. Tenía una cuenta de banco separada. Tenía empleadas. Tenía facturación de $10,000 mensuales. Y lo más importante, tenía dignidad. Había dejado de llorar por David. Había dejado de revisar las redes sociales de Lorena obsesivamente. Había dejado de esperar que el teléfono sonara. No había olvidado. El dolor seguía ahí, guardado en un rincón de mi pecho. Pero ya no me controlaba. Ya no me definía. Yo era Delia, dueña de un negocio próspero. Delia, empleadora. Delia, emprendedora. Delia, mujer independiente. No solo Delia, la madre rechazada. La abuela prohibida. La mujer descartada. Cumplí 63 años sola en mi cocina comercial, rodeada de moldes y bolsas de harina. Pero no me sentí triste. Me sentí orgullosa. Había sobrevivido. Más que eso, había prosperado. Entonces llegó el momento que cambió todo. Un chef reconocido probó uno de mis pasteles en una de las cafeterías que surtía. Me buscó personalmente. Señora Delia, dijo cuando apareció en mi cocina, esto es arte comestible. ¿Ha considerado expandirse? Tengo contactos en la industria hotelera. Hay un mercado enorme para repostería artesanal de alta calidad. 3 meses después estaba surtiendo a 2 hoteles de lujo. 6 meses después eran 5 hoteles. Un año después tenía contratos con 10 establecimientos de alto nivel y una lista de espera de clientes potenciales. Tuve que rentar una cocina industrial completa.
Contraté a 8 empleados. Compré equipo profesional. Invertí en empaque elegante. Mi facturación mensual llegó a $40,000. $40,000 mensuales. Yo, que había vivido con la pensión de Ernesto durante años. Yo, que contaba cada centavo. Yo, que había normalizado la escasez. De pronto tenía más dinero del que sabía qué hacer con él. No cambié mi forma de vivir drásticamente. Seguía siendo austera por naturaleza. Pero empecé a permitirme pequeños lujos. Ropa nueva que me quedaba bien. Cortes de cabello en un salón decente. Una membresía de gimnasio para cuidar mi salud. Comida de calidad. Suplementos vitamínicos. Poco a poco, la mujer en el espejo empezó a parecerse a alguien vivo otra vez. Tenía 64 años cuando mi contador me dijo: Delia, con estos números, podría considerar comprar una propiedad. Una inversión. Algo que le dé estabilidad a largo plazo. Empecé a ver propiedades. Casas modestas en barrios tranquilos. Apartamentos prácticos. Nada llamativo. Entonces mi agente inmobiliaria me mostró el penthouse. Era ridículo. 200 metros cuadrados en un edificio de lujo en el centro de la ciudad. Ventanales enormes con vista panorámica. Cocina de diseño con electrodomésticos de acero inoxidable. 2 recámaras con baño propio. Terraza privada. Gimnasio y alberca en el edificio. El precio era absurdo. $350,000. Jamás podría pagarlo. Pero cuando entré a ese penthouse y vi la ciudad extendiéndose ante mí, algo hizo clic. Este lugar representaba todo lo que había logrado. Todo lo que había construido desde las cenizas. Hablé con el banco. Con mis ingresos comprobables y un enganche sustancial, me aprobaron el crédito. Firmé los papeles con manos temblorosas. No podía creer que esto fuera real. Que yo, Delia, la mujer que había sido descartada como basura por su propia familia, ahora fuera dueña de un penthouse de lujo. Me mudé un sábado soleado de primavera. No tenía muchas cosas. La mayoría de los muebles de la casa vieja los doné. Quería empezar completamente nueva. Compré muebles modernos y cómodos. Decoré con plantas y arte local. Convertí la segunda recámara en oficina para manejar mi negocio. La primera noche en el penthouse me senté en la terraza con una copa de vino. Miré las luces de la ciudad parpadeando en la distancia. Pensé en Ernesto. En cómo estaría orgulloso. Pensé en David. En cómo probablemente ni siquiera sabía que su madre había reconstruido su vida completamente. Pensé en Lucía. En cómo ya tendría 14 años y yo no la conocía en absoluto. Dejé que las lágrimas corrieran libremente. No de tristeza. De liberación. Había soltado. Finalmente había soltado la fantasía de que algún día volverían. De que algún día se disculparían. De que algún día me querrían como yo los quería. Ya no necesitaba eso. Tenía algo mejor. Me tenía a mí misma. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años. Desperté el domingo sintiéndome renovada. Preparé café en mi cocina nueva. Salí a la terraza a tomar el sol. Revisé mi teléfono y vi mensajes de clientes, de empleados, de proveedores. Gente que me necesitaba. Gente que valoraba mi trabajo. Gente que me respetaba. No necesitaba a David y Lorena para ser completa. Estaba completa sola. O eso creí. Porque a las 10 de la mañana tocaron el timbre. Y cuando abrí esa puerta, mi pasado estaba ahí parado, cargando maletas, exigiendo entrada a mi nueva vida. Y todo lo que había construido, toda la paz que había encontrado, estuvo a punto de desmoronarse otra vez. Nos quedamos así durante lo que pareció una eternidad. Ellos en el pasillo con sus maletas y expectativas. Yo en el umbral de mi puerta, sosteniendo el picaporte como si fuera lo único que me mantenía de pie. Lorena fue la primera en romper el silencio. ¿No vas a invitarnos a pasar? Hemos manejado 2 horas para llegar aquí. Por lo menos podrías ofrecernos agua. Su voz tenía ese tono que yo recordaba tan bien. Dulce en la superficie, pero con acero por debajo. El tono que usaba cuando quería que yo me sintiera culpable por existir. Miré a David. Realmente lo miré. Había envejecido. Tenía canas en las sienes.
arrugas alrededor de los ojos. Se veía cansado, derrotado. Nada como el hombre exitoso y seguro que solía ser. ¿Cómo supieron dónde vivo?, pregunté. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Lorena sonrió. Las redes sociales son maravillosas, ¿no? Una de tus empleadas publicó una foto etiquetando tu negocio. Investigamos un poco y encontramos el registro público de tu compra. Felicidades por tu éxito, suegra. Debe haber sido lucrativo. La forma en que dijo lucrativo me hizo sentir sucia. Como si mi éxito fuera algo vergonzoso. Algo sospechoso. David finalmente habló. Mamá, ¿podemos entrar? Necesitamos hablar contigo. Es importante. Había tantas respuestas posibles. Podía cerrarles la puerta en la cara. Podía decirles que se fueran al infierno. Podía llamar a seguridad del edificio. Pero una parte de mí, esa parte tonta que todavía era madre, que todavía recordaba al niño que David había sido, cedió. Me hice a un lado. Entraron arrastrando sus maletas. Lorena miró alrededor con ojos evaluadores. El penthouse estaba impecable. Muebles de buen gusto. Arte en las paredes. Plantas saludables junto a los ventanales. La vista espectacular de la ciudad. Vaya, dijo Lorena dejando caer su bolso en mi sofá color gris perla. Realmente te ha ido bien. Esto debe haber costado una fortuna. No respondí. No le debía explicaciones sobre mis finanzas. David se sentó sin que lo invitara. Se veía incómodo. Avergonzado quizás. Pero no lo suficiente como para irse. Mamá, comenzó, sé que han pasado muchos años. Sé que la última vez que hablamos las cosas no terminaron bien. 12 años. Interrumpí. Han pasado 12 años, David. 12 años desde que me amenazaron con una orden de restricción. 12 años desde que me llamaron acosadora. 12 años en los que no he sabido nada de mi nieta. Él bajó la mirada. Sobre eso, dijo Lorena sentándose junto a él. Hemos reflexionado mucho. Quizás fuimos demasiado duros contigo. Quizás malinterpretamos algunas de tus acciones. Estábamos bajo mucho estrés en ese entonces. Ser padres primerizos es difícil. Quizás malinterpretamos. Estábamos bajo estrés. Ni una disculpa real. Ni un reconocimiento de lo que me habían hecho. Solo excusas suaves envueltas en palabras cuidadosas. ¿Por qué están aquí?, pregunté directamente. Lorena y David se miraron. Algún tipo de comunicación silenciosa pasó entre ellos. Finalmente David suspiró. He tenido algunos problemas financieros, dijo. Mi negocio quebró hace 8 meses. Perdimos nuestro apartamento. Hemos estado viviendo con los padres de Lorena, pero ellos también están pasando por dificultades. La madre de Lorena se enfermó y los gastos médicos han sido abrumadores. Necesitamos un lugar donde quedarnos mientras nos reorganizamos. Ahí estaba. La verdad desnuda. No habían venido porque me extrañaban. No habían venido porque quisieran reconciliarse. Habían venido porque me necesitaban. O más específicamente, necesitaban mi dinero y mi espacio. Veo, dije. ¿Y Lucía? ¿Dónde está ella? Está con mi hermana Leticia, dijo Lorena. Pensamos que era mejor tener esta conversación primero. Ya sabes, entre adultos. Claro, entre adultos. Después de 12 años de silencio. Después de acusaciones falsas. Después de destruir mi reputación familiar. Ahora querían hablar entre adultos. Me senté en el sillón frente a ellos. Crucé las manos sobre mi regazo. Los miré con la calma que había aprendido en estos 12 años de soledad y reconstrucción. Entonces déjenme entender, dije lentamente. Ustedes me cortaron completamente de sus vidas. Me acusaron de cosas terribles. Me amenazaron legalmente. Me convirtieron en un paria familiar. Y ahora que tienen problemas económicos, ¿aparecen aquí esperando que los rescate? David tuvo la decencia de verse avergonzado. Mamá, sé que suena mal. Suena exactamente como lo que es, David. Oportunismo. Lorena se tensó. No es oportunismo, Delia. Es familia.
Las familias se ayudan entre sí en tiempos difíciles. No pude evitar reírme. Fue una risa amarga, sin humor. ¿Familia? ¿Ahora soy familia? ¿Dónde estaba esa familia cuando me hundí en depresión? ¿Dónde estaba cuando bajé 20 kilos porque no podía comer del dolor? ¿Dónde estaba cuando consideré opciones oscuras porque me sentía completamente sola en el mundo? El silencio que siguió fue denso. David abrió la boca, pero la cerró sin decir nada. Lorena, sin embargo, no se inmutó. Todos tenemos nuestras luchas, dijo fríamente. Nosotros también hemos pasado por momentos difíciles. La diferencia es que yo pasé por eso sola, dije. Ustedes tuvieron el uno al otro. Tuvieron a Lucía. Tuvieron a toda la familia que me quitaron. Yo no tuve a nadie. Mamá, por favor. David extendió las manos en un gesto de súplica. Sé que cometimos errores. Pero eso fue hace mucho tiempo. ¿No podemos dejarlo en el pasado y avanzar? Dejarlo en el pasado. Repetí. David, tú eres mi hijo. Mi único hijo. Te amé desde el momento en que supe que existías. Te crié sola durante años después de que murió tu padre. Y tú elegiste creerle a ella en lugar de a mí. Una y otra vez elegiste creerle a ella. David se frotó la cara con las manos. Lorena me ayudó a ver patrones poco saludables en nuestra relación. Mamá. Me ayudó a establecer límites. Ella te manipuló, dije mirándolo directo a los ojos. Y tú la dejaste. Lorena se puso de pie bruscamente. No voy a quedarme aquí escuchando acusaciones infundadas. Vine con la mejor intención, intentando reconstruir puentes, y tú me atacas. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Esperando. Era un truco que yo conocía bien. El drama de la salida. La esperanza de que alguien le suplicara que se quedara. Nadie lo hizo. David la miró con pánico. Lorena. Espera. Ella se giró con lágrimas perfectamente calculadas en los ojos. No. David. Tu madre ha dejado muy claro lo que piensa de mí. No voy a someterme a este abuso. Abuso. Esa palabra otra vez. La misma que había usado hace 12 años para voltear a todos en mi contra. Pero esta vez no funcionaría. Esta vez yo no era la mujer desesperada rogando por migajas de atención. Lorena, dije con voz tranquila, puedes irte si quieres. La puerta está abierta. Ella me miró sorprendida. Claramente esperaba que yo interviniera, que suavizara mi posición, que me disculpara. David se puso de pie. Mamá, por favor. No tiene que ser así. ¿Cómo tiene que ser entonces, David? Pregúntenme. ¿Tengo que fingir que nada pasó? ¿Tengo que abrir mi casa a personas que me destruyeron emocionalmente? ¿Tengo que rescatarlos financieramente después de que me trataron como basura? No te estamos pidiendo dinero, dijo Lorena regresando al sofá. Su salida dramática olvidada. Solo un lugar temporal donde quedarnos. 2, 3 meses máximo. Hasta que David encuentre trabajo y podamos rentar algo. Un lugar temporal. 3 meses. En mi santuario. En el espacio que había comprado con el sudor de años de trabajo duro. En la casa que representaba mi renacimiento. Miré a mi hijo. Realmente lo miré. Y me pregunté cuándo exactamente había perdido su espina dorsal. Cuándo se había convertido en este hombre que dejaba que su esposa hablara por él. Que aparecía en la puerta de su madre después de 12 años con la mano extendida. David, dije suavemente, ¿tú quieres estar aquí? ¿O ella te dijo que vinieras? Él vaciló. Esa vacilación me dio la respuesta. Mamá, necesitamos ayuda. Eso no responde mi pregunta. ¿Quieres tú reconciliarte conmigo? ¿O solo necesitas un lugar gratis donde vivir? Las palabras lo golpearon. Vi el impacto en sus ojos. Por un momento pensé que finalmente diría la verdad. Que admitiría que esto era idea de Lorena. Que él solo estaba siguiendo órdenes como había hecho durante 14 años. Pero Lorena intervino antes de que pudiera hablar. Esto es ridículo. Somos tu familia, Delia. Tengas los problemas que tengas con el pasado, no puedes darnos la espalda ahora. La miré. Realmente la miré. Y por primera vez en todos estos años, no sentí miedo. No sentí la necesidad de complacerla.
Solo sentí una claridad cristalina. Ustedes me dieron la espalda primero, dije. Y aprendí a vivir sin ustedes. Aprendí a prosperar sin ustedes. Y ahora vienen aquí asumiendo que pueden retomar donde lo dejaron como si nada hubiera pasado. Lorena se puso rígida. Su máscara de vulnerabilidad se resquebrajó por un segundo y vi lo que siempre había estado ahí debajo. Ira pura. Eres increíblemente egoísta, dijo con voz cortante. Mira este lugar. Tienes todo este espacio, todo este dinero, y no quieres compartir nada con tu propia familia. ¿Qué clase de madre eres? Una que aprendió a cuidarse a sí misma, respondí sin alterarme. Una que ya no se deja manipular. Manipular, repitió con desdén. Siempre se trata de eso contigo, ¿verdad? Siempre eres la víctima. Nunca puedes aceptar responsabilidad por nada. Me puse de pie lentamente. Mi altura completa. Mi espacio completo. No me encogí como solía hacerlo. Lorena, durante años me preguntaba qué había hecho mal. ¿Qué defecto tenía que hacía que mi propio hijo me rechazara? Pasé noches enteras repasando cada conversación, cada interacción, buscando mis errores. Y los encontré. Encontré muchos. Pero ninguno justificaba lo que ustedes me hicieron. Mamá, comenzó David. Todavía no he terminado, dije sin quitarle los ojos de encima a Lorena. Mi error más grande fue permitir que tú controlaras la narrativa. Fue creer que si me hacía más pequeña, más invisible, más complaciente, eventualmente me aceptarías. Pero nunca fue sobre lo que yo hacía o dejaba de hacer, ¿verdad, Lorena? Fue sobre poder. Sobre controlar a David completamente. Y yo era un obstáculo. Ella se rió. Qué dramática te has vuelto. ¿Eso es lo que te dices para dormir por las noches? ¿Que yo soy la villana de tu pequeña historia? No eres villana, dije calmadamente. Eres una persona profundamente insegura que necesitaba aislar a David de cualquiera que pudiera influenciarlo. Empezaste conmigo porque era la más cercana. La más amenazante para tu control. Esto es ridículo, dijo volteando hacia David. ¿Vas a permitir que me hable así? David estaba pálido. Miraba entre las dos como un niño atrapado entre dos adultos peleando. No sabía qué decir. Probablemente hacía años que no sabía qué decir. Respondí por él. David no va a decir nada, Lorena. Porque así es como funciona tu dinámica. Tú hablas, tú decides, tú controlas. Y él ha aprendido que es más fácil estar de acuerdo contigo que enfrentarte. David finalmente encontró su voz. Eso no es cierto, mamá. Lorena y yo somos socios. Tomamos decisiones juntos. ¿En serio? Pregunté. ¿Venir aquí fue decisión tuya? ¿O ella vio mi éxito en redes sociales y decidió que era momento de reconectarse? Fue idea de ambos, dijo, pero su voz carecía de convicción. Asentí lentamente. David, ¿sabes cuántas veces intenté contactarte en estos 12 años? Los primeros 6 meses lo intenté constantemente. Llamadas, mensajes, correos. Nada. Luego intenté cada cumpleaños tuyo. Cada Navidad. Cada Día de las Madres que pasaba destrozada y sola. Nunca respondiste. Ni una sola vez. Mamá, yo. Tuviste 12 años para responder. Interrumpí. 12 años para preguntarte si quizás había sido demasiado duro. 12 años donde pudiste haber verificado si todas esas cosas que Lorena te decía sobre mí eran ciertas. Pero no lo hiciste. Porque era más cómodo creerle a ella. Más fácil hacerme la villana que cuestionar a tu esposa. El silencio llenó el penthouse. Afuera, la ciudad seguía moviéndose. Autos, gente, vida. Pero dentro de estas paredes, el tiempo se había detenido. Entonces, ¿qué? Preguntó Lorena con voz fría. ¿Nos vas a echar? ¿Vas a dejar que tu hijo y tu nieta terminen en la calle? Lucía no está aquí, señalé. Y curiosamente, nunca mencionaste traerla hasta que necesitaste usarla como arma emocional. Lorena apretó la mandíbula. Claro que viene con nosotros. Es nuestra hija. ¿Ella sabe que están aquí? Pregunté. ¿Sabe que están intentando mudarse conmigo? ¿O planeaban presentarle esto como un hecho consumado? David se frotó las sienes. Mamá,
Estás complicando esto innecesariamente. Solo necesitamos ayuda temporal. ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Porque no es solo sobre un lugar donde vivir, David. Es sobre el hecho de que ustedes aparecen después de 12 años esperando que yo actúe como si nada hubiera pasado. Como si no me hubieran destruido. Como si tuvieran derecho a mi espacio, mi paz, mi vida. No tenemos a dónde más ir, dijo él, y por primera vez escuché algo real en su voz. Desesperación. Los padres de Lorena no pueden ayudarnos más. Mis amigos están en situaciones similares. Tú eres nuestra última opción. Última opción. Esas palabras dolieron más de lo que esperaba. Yo no era la familia que extrañaban. Era el último recurso cuando todo lo demás había fallado. Cuéntame sobre Lucía, dije cambiando de tema. ¿Cómo es ella? La pregunta tomó a David desprevenido. Es maravillosa. Inteligente. Talentosa. Estudia piano. Le va muy bien en la escuela. Sonreí tristemente. Tiene 14 años y no sé nada de ella. No sé si se parece a mí o a ti. No sé qué le gusta comer. No sé qué música escucha. No sé qué la hace reír. Soy una completa extraña para mi propia nieta. Y eso fue decisión de ustedes. No mía. Mamá, comenzó David, pero lo detuve. Voy a ser muy clara, dije. No voy a permitir que se muden aquí. Este es mi espacio. Mi santuario. Lo construí desde cero después de que ustedes me destrozaran. No voy a contaminarlos con su presencia. Lorena se puso de pie furiosa. ¿Escuchaste eso, David? Tu madre nos acaba de llamar contaminación. No distorsiones mis palabras, dije firmemente. Dije que no voy a contaminar mi espacio con su presencia. Hay una diferencia. Sin embargo, continuó mirando a David, no los voy a dejar en la calle. Voy a ofrecerles algo diferente. Ambos me miraron. David con esperanza. Lorena con desconfianza. Les pagaré 3 meses de renta en un apartamento modesto, dije. $1,200 al mes. Eso les da tiempo para que David encuentre trabajo y se estabilicen. También les daré $2,000 para gastos iniciales. Comida, servicios, lo que necesiten. David respiró aliviado. Mamá, gracias. No sabía. Todavía no termino, dije. Esto viene con condiciones. Lorena cruzó los brazos. Por supuesto que sí. Condición 1. Esto es un préstamo, no un regalo. Cuando David encuentre trabajo, pagarán $1,000 mensuales hasta saldar los $5,600. Sin intereses. Solo el monto exacto. Condición 2. Durante estos 3 meses, quiero ver a Lucía. Una vez por semana. 1 hora. En un lugar neutral. Una cafetería, un parque, donde ella se sienta cómoda. Lorena abrió la boca para protestar, pero levanté la mano. Condición 3. Si Lucía no quiere verme, respetaré su decisión. No voy a forzar una relación. Pero tiene que ser su decisión, no la de ustedes. Y finalmente, condición 4. Buscarán terapia familiar. Los 3. Ustedes 2 y Lucía. No negociable. Eso es absurdo, dijo Lorena. No necesitamos terapia. Entonces no necesitan mi ayuda, respondí. Esas son mis condiciones. Tómenlo o déjenlo. David miró a Lorena. Por primera vez vi algo en sus ojos. No estaba segura qué era. ¿Frustración? ¿Cansancio? ¿Tal vez el inicio de conciencia? Lorena, tenemos que aceptar, dijo en voz baja. No tenemos opciones. Ella apretó los puños. Siempre se trata de control contigo, Delia. Siempre poniendo condiciones, siempre manipulando. No. Lorena. Control es lo que tú ejerciste durante 12 años. Estos son límites. Límites saludables. Recordarás ese concepto, ¿verdad? Fuiste tú quien se lo enseñó a David. Ella me fulminó con la mirada, pero sabía que había ganado esta ronda. Necesitaban mi ayuda demasiado como para rechazarla. Está bien, dijo finalmente David. Aceptamos tus condiciones. Todas. Perfecto, dije. Mañana transferiré el dinero para el apartamento.
Pueden buscar algo en su rango de precio y enviarme los detalles. Los $2,000 adicionales se los daré una vez que firmen un documento confirmando que es un préstamo. ¿Un documento legal?, preguntó Lorena indignada. Confía pero verifica, dije. Otra frase que seguro conoces. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer. Es hora de que se vayan. David se puso de pie lentamente. Gracias, mamá, dijo. No esperaba esto. Lo sé, respondí. No esperabas nada bueno de mí. Eso dice mucho sobre cómo me ves. O cómo te enseñaron a verme. Salieron arrastrando sus maletas hacia el pasillo. En la puerta, David se volteó. ¿Hay alguna posibilidad de que esto funcione?, preguntó. ¿De que podamos ser familia otra vez? Miré a mi hijo. El hombre en quien se había convertido. Tan diferente del niño que había criado. No lo sé, David, dije honestamente. Pero si va a funcionar, va a ser bajo términos muy diferentes a los de antes. Ya no soy la mujer que era. Ya no necesito tu aprobación para sentir que valgo. Y ya no voy a permitir que me traten como una opción de último recurso. Él asintió lentamente. Creo que entiendo. Espero que así sea, dije. Porque esta es la única oportunidad que van a tener. Cerré la puerta detrás de ellos y me apoyé contra ella. Todo mi cuerpo temblaba. Había sido fuerte. Había puesto límites. Había mantenido mi dignidad. Pero dolía. Dios, cómo dolía. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la terraza mirando las luces de la ciudad hasta que el cielo empezó a aclararse. Había hecho lo correcto. Lo sabía en mi mente. Pero mi corazón todavía sangraba. Había soñado con el regreso de David durante años. En esas fantasías, él llegaba arrepentido, reconociendo todo el daño que me había causado. Nos abrazábamos. Llorábamos juntos. Reconstruíamos lo que se había roto. La realidad había sido completamente diferente. Había venido por necesidad, no por amor. Y yo había tenido que protegerme en lugar de abrazarlo. Al día siguiente cumplí mi promesa. Transferí el dinero para el apartamento. David me envió la dirección de un lugar modesto a 40 minutos de mi penthouse. 2 habitaciones, un baño, cocina pequeña. Renta de $1,200 mensuales. Les di los $2,000 adicionales después de que firmaran el documento de préstamo ante notario. Lorena firmó con rabia contenida. David firmó con vergüenza en los ojos. 3 días después recibí un mensaje de David. Lucía quiere conocerte. ¿Este sábado a las 3 en el café de la calle Morelos? Mi corazón se detuvo. Después de 12 años, finalmente vería a mi nieta. La niña que había cargado solo minutos cuando era bebé. La niña cuyo crecimiento había visto únicamente en fotos robadas de redes sociales antes de que Lorena bloqueara sus cuentas. Respondí con manos temblorosas. Ahí estaré. El sábado llegué 30 minutos antes. Elegí una mesa cerca de la ventana, pero no demasiado visible. Pedí un café que no pude tomar. Mis manos temblaban demasiado. A las 3 en punto, la puerta se abrió. Y ahí estaba ella. Lucía era hermosa. Alta para sus 14 años, con el cabello oscuro de Lorena, pero los ojos de David. Los ojos de Ernesto. Se veía nerviosa, incómoda. David venía detrás de ella. Lorena, notablemente, no estaba. Me puse de pie lentamente. Hola, Lucía, dije con voz suave. Soy tu abuela Delia. Ella me miró con curiosidad mezclada con cautela. Hola, respondió. Su voz era suave, educada. La voz de alguien que no sabía qué esperar. David se quedó cerca de la puerta. Solo 1 hora, mamá, dijo. ¿Cómo acordamos? Asentí. Él salió del café, pero lo vi a través de la ventana sentándose en una banca afuera. Vigilando. Protegiendo a su hija de mí. De su propia madre. Lucía se sentó frente a mí. Mantuvo su bolso en su regazo como un escudo. ¿Quieres pedir algo?, pregunté. Un chocolate caliente, lo que sea. Ella pidió un frappé de caramelo y una galleta. Yo no toqué mi café. No sabía por dónde empezar. Había ensayado este momento 1000 veces en mi cabeza. Pero ahora que estaba aquí,
Todas las palabras se habían evaporado. Papá dice que no te veíamos porque tú y mamá no se llevaban bien, dijo Lucía de repente. Dice que era complicado. Miré a esa niña, a mi nieta, y tuve que tomar una decisión. Podía decirle la verdad. Podía contarle todas las mentiras de Lorena, todas las manipulaciones, todo el dolor. Podía hacer que odiara a su madre. O podía protegerla. Podía darle espacio para formar sus propias opiniones con el tiempo. Es verdad que tu mamá y yo teníamos visiones diferentes sobre muchas cosas, dije cuidadosamente. Y a veces los adultos manejan los desacuerdos de formas que lastiman a todos, incluidos los niños que quedan en el medio. Ella asintió lentamente. Mamá dice que tú eras muy controladora, que querías decidir cómo me criaban. Podía sentir la trampa. Lorena había preparado a Lucía con su versión de los eventos. Cualquier cosa que yo dijera en mi defensa sonaría como excusas. ¿Tú qué piensas?, pregunté. ¿Parezco controladora ahora mismo? Lucía me miró sorprendida por la pregunta. No lo sé, dijo. Apenas te conozco. Exacto, dije suavemente. Y esa es la tragedia más grande de todo esto. Deberías conocerme. Debería haber estado en tu vida desde que naciste. Deberías saber cuál es tu color favorito, qué materia te gusta en la escuela, qué sueñas ser cuando seas mayor. Pero no sé nada de eso. Y tú no sabes nada de mí, excepto lo que otros te han contado. Ella se mordió el labio. Es verde menta, dijo en voz baja. ¿Qué? Mi color favorito. Es verde menta. Y me gusta literatura. Quiero ser escritora algún día. Sonreí. Sentí lágrimas picando en mis ojos, pero las contuve. Tu abuelo Ernesto amaba leer. Tenía una biblioteca entera de libros en casa. Siempre decía que las historias eran la forma en que entendemos el mundo. ¿Mi abuelo?, preguntó. Papá nunca habla mucho de él. Pasé la siguiente hora contándole sobre Ernesto. Sobre cómo me enamoré de él en una biblioteca cuando ambos alcanzamos el mismo libro. Sobre cómo me escribía poemas terribles que me hacían reír. Sobre cómo fue el mejor padre que David pudo haber tenido. Le conté historias de David cuando era niño. Cómo le aterraban las tormentas y se metía a nuestra cama. Cómo coleccionaba piedras del jardín convencido de que eran tesoros. Cómo me ayudaba a cocinar parándose en un banquito junto a la estufa. Lucía escuchaba fascinada. Estas eran historias que nadie le había contado. Partes de su historia familiar que le habían sido negadas. Nunca vi fotos de cuando papá era niño, dijo. Mamá dice que se perdieron en una mudanza. Tengo álbumes completos, dije. Si algún día quieres verlos, están guardados en cajas en mi casa. Sus ojos se iluminaron. ¿En serio? ¿Podría verlos alguna vez? Cuando quieras, dije. Son tuyos también. Es tu historia. Tu familia. La hora pasó demasiado rápido. Cuando David tocó en la ventana señalando su reloj, sentí como si apenas hubiéramos empezado. Lucía se puso de pie lentamente. Esto estuvo bien, dijo. Diferente a lo que esperaba. ¿Qué esperabas?, pregunté. Ella se encogió de hombros. No lo sé. Alguien más. Amargada, supongo. Alguien enojada. Estoy enojada, dije honestamente. Pero no contigo. Nunca contigo. Nada de esto fue tu culpa. Ella asintió. ¿Puedo venir otra vez? ¿La semana que viene? Mi corazón se expandió. Sí, dije. Me encantaría. Lucía salió del café. La vi reunirse con David afuera. Hablaron brevemente. Él me miró a través de la ventana. No pude leer su expresión. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. Era Lorena. Sé lo que estás haciendo. Estás tratando de voltear a Lucía en mi contra. No va a funcionar. Ella es mi hija. Respondí simplemente. No estoy volteando a nadie contra nadie. Solo estoy conociendo a mi nieta. Algo que debía haber podido hacer hace 14 años. Ella respondió inmediatamente. Siempre fuiste una víctima profesional. Siempre culpando a otros. David finalmente te ve como realmente eres. No respondí. No había nada que decir. Lorena estaba asustada.
Y las personas asustadas atacan. Las siguientes semanas establecieron un patrón. Veía a Lucía cada sábado. 1 hora. Siempre en el mismo café. Poco a poco, empezó a abrirse. Me contó sobre la escuela. Sobre sus amigas. Sobre cómo le gustaba un chico de su clase de matemáticas, pero era demasiado tímida para hablarle. Me contó también sobre la tensión en casa. Sobre cómo sus padres peleaban constantemente sobre dinero. Sobre cómo su madre estaba siempre de mal humor. Sobre cómo su padre se veía cansado todo el tiempo. Un sábado, Lucía llegó con los ojos rojos de llorar. ¿Qué pasó?, pregunté inmediatamente. Mamá y yo tuvimos una pelea grande, dijo. Me dijo que pasaba demasiado tiempo contigo. Que me estabas llenando la cabeza de mentiras sobre ella. Mi estómago se hundió. ¿Y qué le dijiste? Que tú nunca hablas mal de ella. Que solo me cuentas historias sobre el abuelo y sobre papá cuando era niño. Que me hace sentir conectada a mi familia de una forma que nunca había sentido antes. Se enojó más. Dijo que yo estaba siendo manipulada y no me daba cuenta. Tomé las manos de Lucía sobre la mesa. Escúchame bien, dije. Amas a tu mamá. Eso es normal y correcto. Ella es tu madre y te ha criado. Nada de lo que yo diga o haga debería cambiar eso. No estoy aquí para reemplazarla o competir con ella. Solo quiero conocerte. Eso es todo. Pero ella dice que tú eres mala, susurró Lucía. Que arruinaste su vida. Que siempre intentaste controlarla y controlar a papá. Las personas a veces recuerdan las cosas de formas diferentes, dije cuidadosamente. Tu mamá cree su versión. Yo creo la mía. La verdad probablemente está en algún punto intermedio. Lo que importa es cómo te trato yo a ti, aquí y ahora. ¿Te he hecho sentir mal alguna vez? ¿Te he presionado? ¿Te he pedido que elijas entre tu mamá y yo? Lucía negó con la cabeza. Nunca. Entonces juzgame por mis acciones, no por lo que otros dicen de mí. Ella apretó mis manos. Quiero seguir viéndote, aunque mamá no quiera. Eso me asustó. No quiero causar problemas en tu casa, Lucía. Tú no estás causando nada, dijo con firmeza. Esto es problema de ellos. No mío. Y no tuyo. En ese momento vi algo en mi nieta que me llenó de orgullo y dolor simultáneamente. Tenía una espina dorsal que su padre había perdido hace años. Tenía claridad que tomó décadas para que yo desarrollara. A sus 14 años, Lucía era más fuerte que ambos. Esa noche, Lorena me llamó. No mandó mensaje. Llamó. Contesté. ¿Qué le dijiste a mi hija?, gritó sin saludar. Le conté historias sobre su abuelo, respondí calmadamente. Mentira. La estás manipulando contra mí. Me lo dijo. Dijo que quiere seguir viéndote sin importar lo que yo diga. Eso es lo que ella decidió, Lorena. Yo nunca le pedí eso. Siempre lo haces, Siseo. Siempre te haces la víctima. La santa. La que nunca hace nada malo. Pero yo te veo. Sé exactamente quién eres. ¿Quién soy, Lorena?, pregunté. Dímelo. ¿Quién crees que soy? Eres una mujer amargada que no puede soltar a su hijo. Que no puede aceptar que él eligió una vida conmigo. Que usa su dinero ahora para comprar el afecto de mi hija. Me reí. No fue una risa cruel. Fue genuina. Lorena, tengo dinero porque trabajé 12 años construyendo un negocio desde cero. Después de que ustedes me cortaran de sus vidas. Después de que me dejaran sola y destrozada. No estoy usando mi dinero para comprar nada. Les ofrecí ayuda con condiciones razonables. Ustedes la aceptaron. Deberías estar agradecida, gritó. Deberías sentirte bendecida de que te dejemos volver a nuestras vidas después de todo lo que hiciste. Y ahí estaba. La verdad desnuda. Lorena realmente creía su propia narrativa. Realmente pensaba que ellos me estaban haciendo un favor al permitirme ayudarlos. Que yo debería estar agradecida por las migajas. No voy a seguir con esta conversación, dije. Si quieres hablar como adulta, podemos hacerlo. Pero no voy a tolerar gritos ni acusaciones. Esto no ha terminado, amenazó. No voy a permitir que me quites a mi hija. Nadie te está quitando a nadie, dije.
Pero si sigues forzando a Lucía a elegir, eventualmente lo hará. Y quizás no elija lo que esperas. Colgué. Mis manos temblaban. Mi paz estaba siendo atacada constantemente. Pero esta vez no estaba sola. Esta vez tenía algo que defender. Tenía límites. Tenía dignidad. Y tenía a Lucía comenzando a conocer su verdad. 2 semanas después, todo explotó. Era un martes por la tarde. Estaba en mi cocina comercial supervisando una orden grande cuando recibí una llamada de David. Mamá, necesito que vengas al apartamento. Ahora. Es importante. Su voz sonaba extraña. Tensa pero también diferente. ¿Qué pasó? Pregunté. ¿Está bien, Lucía? Ella está bien. Solo ven, por favor. Conduje los 40 minutos con el corazón acelerado. Cuando llegué al apartamento, David me esperaba en la puerta. Se veía demacrado. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Pasa, dijo. Lorena no está. Eso me sorprendió. ¿Dónde está? Se fue a casa de su hermana. Hace 3 días. Entré al apartamento. Estaba desordenado. Ropa sin doblar en el sofá. Platos sucios en el fregadero. Cajas de pizza vacías apiladas junto a la basura. David se sentó en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. Me senté frente a él en silencio. Esperando. Finalmente habló. Encontré algo, dijo. En su teléfono. Lorena dejó su teléfono viejo cuando se compró uno nuevo el mes pasado. Yo lo guardé pensando en venderlo. Pero hace unos días, Lucía necesitaba buscar unas fotos viejas y lo encendimos. Mi estómago se apretó. ¿Qué encontraste, David? Mensajes, dijo levantando la vista. Sus ojos estaban rojos. Años de mensajes con su hermana Leticia. Con su madre. Hablando sobre ti. Sobre cómo planeaban mantenerte alejada. Sobre cómo inventaron cosas que supuestamente dijiste o hiciste. Hubo un silencio largo. Yo no sabía qué decir. Una parte de mí quería gritar, te lo dije. Otra parte solo sentía un cansancio profundo. Había un mensaje, continuó David con voz quebrada, de hace 13 años. Justo después de que Lucía naciera. Lorena le escribió a su madre. Ya casi la tengo completamente fuera. Otro año y David ni siquiera la extrañará. Solo necesito encontrar el momento perfecto para el corte final. Cerré los ojos. Ahí estaba. La confirmación de lo que siempre había sabido, pero nunca había podido probar. El cumpleaños de Lucía, dijo David. Cuando tenía 2 años. Cuando Lorena te acusó de intentar envenenarla con el pastel. Había mensajes de días antes planificándolo. Decía que necesitaba algo dramático. Algo que hiciera que yo te cortara completamente sin dudas. Respiré profundo. ¿Cómo te sientes? Le pregunté. Destrozado, dijo. He estado viviendo una mentira durante 14 años. Dejé que te destruyera. Dejé que te acusara de cosas terribles. Y todo el tiempo eras inocente. No completamente inocente, dije. Cometí errores. Pero no merecías lo que me hicieron, interrumpió. Y Lucía creció sin conocerte por culpa de las mentiras de su madre. ¿Ella lo sabe? Pregunté. Sobre los mensajes. David asintió. Estaba ahí cuando los encontramos. Los leyó todos. Lloró durante horas. Ahora está furiosa con Lorena. No quiere ni hablarle. Por eso Lorena se fue. No podía manejar que Lucía la confrontara. Sentí una mezcla de emociones. Alivio por la verdad. Dolor por Lucía teniendo que procesar esto. David, dije lentamente, esto no se trata de que yo gané y Lorena perdió. Se trata de que una familia entera fue dañada por manipulación y mentiras. Lucía perdió 12 años con su abuela. Tú perdiste la relación con tu madre. Yo perdí a mi hijo y a mi nieta. Todos perdimos. Lo sé, susurró. Y no sé cómo arreglarlo. No puedes arreglarlo, dije. Solo puedes empezar desde donde estamos ahora. Y construir algo nuevo. Algo basado en honestidad. ¿Puedes perdonarme? Preguntó. Sus ojos suplicaban. No sé, David, dije honestamente. Necesito tiempo.
Necesito ver acciones, no solo palabras. Necesito saber que finalmente estás dispuesto a pensar por ti mismo. Lo entiendo, dijo. Haré lo que sea necesario. Terapia, lo que me pidas. Solo no me abandones otra vez. Tú me abandonaste a mí, recordé gentilmente. Tienes razón. Lo hice. Y voy a tener que vivir con eso el resto de mi vida. En ese momento, la puerta de una de las habitaciones se abrió. Lucía salió. Tenía los ojos hinchados de llorar, pero había determinación en su rostro. Abuela, dijo, ¿puedo quedarme contigo un tiempo? David se tensó. Lucía, no puedes simplemente. Sí puedo, interrumpió. Tengo 14 años. Tengo voz. Y no quiero estar cerca de mamá ahora mismo. Necesito espacio para procesar todo esto. Miré a mi nieta. A esta joven fuerte y clara que de alguna manera había emergido de todo este caos. ¿Tu papá está de acuerdo?, pregunté. David vaciló. Creo que necesitan hablar. Que necesitan terapia juntas para sanar esto. No es permanente, dijo Lucía. Es temporal. 1 o 2 meses. El tiempo que necesite para entender cómo me siento. Y quiero conocer a mi abuela. Realmente conocerla. Sin supervisión. Sin que mamá esté controlando cada conversación. David me miró. ¿Tú qué dices, mamá? Lo pensé cuidadosamente. Lucía puede quedarse conmigo, dije finalmente. Pero con condiciones. Va a terapia. Tú vas a terapia. Eventualmente, todos van a terapia familiar, incluyendo a Lorena si ella está dispuesta. Y Lucía mantiene contacto con ambos padres. No voy a ser parte de alejarla de su madre. Lucía asintió vigorosamente. Estoy de acuerdo. David respiró profundo. Está bien. Pero prométeme, Lucía, que vas a darle una oportunidad a tu mamá eventualmente. No puedo prometerlo ahora, dijo Lucía. Pero prometo intentar mantener la mente abierta. Esa noche, Lucía se mudó al penthouse. Convertimos mi oficina en su habitación temporal. Compramos sábanas nuevas, almohadas, decoraciones que ella eligió. Verde menta, por supuesto. Los primeros días fueron extraños. 2 mujeres aprendiendo a vivir juntas. Aprendiendo rutinas y límites. Pero también descubriendo conexiones. Lucía amaba cocinar. Pasábamos tardes en la cocina preparando cenas elaboradas. Ella me contaba sobre sus historias, las que escribía en secreto. Yo le contaba sobre Ernesto, sobre David cuando era niño, sobre mi negocio. Una noche, 2 semanas después de que se mudara, estábamos sentadas en la terraza mirando las estrellas. Abuela, preguntó Lucía, ¿cómo no te volviste amargada? Después de todo lo que pasaste, ¿cómo sigues siendo amable? Miré a mi nieta. No siempre fui amable, dije. Hubo años donde estuve llena de rabia, de dolor. Pero eventualmente me di cuenta de que esos sentimientos solo me lastimaban a mí. No cambiaban lo que había pasado. Solo me hacían miserable. Entonces, ¿simplemente lo dejaste ir? No fue simple, dije. Fue un proceso. Terapia. Tiempo. Y la decisión consciente de construir una vida que valiera la pena vivir. Una vida donde yo no fuera definida por lo que otros me habían hecho, sino por lo que yo elegía ser. Quiero ser así, dijo Lucía. Fuerte como tú. Ya eres fuerte, dije. Más fuerte que yo a tu edad. Tienes algo que a muchos nos toma décadas desarrollar, claridad sobre quién eres y qué mereces. Mientras hablábamos, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lorena. Necesitamos hablar. Sobre Lucía. Sobre todo. Mostré el mensaje a Lucía. ¿Qué piensas? Que eventualmente tengo que enfrentarla, dijo. Pero todavía no. Respondí el mensaje. Lucía necesita más tiempo. Cuando esté lista, te lo haré saber. Mientras tanto, sugiero que busques terapia. Lorena no respondió. Pasaron 3 semanas. Luego recibí un mensaje diferente. Encontré una terapeuta. He ido 2 veces. Es más difícil de lo que pensé. Respondí, el crecimiento siempre lo es. Sigue intentando. Poco a poco, las piezas empezaron a acomodarse. David encontró trabajo. No era glamoroso, pero era honesto.
Empezó a pagar el préstamo religiosamente. $1000 cada mes. Visitaba a Lucía 2 veces por semana. Al principio las visitas eran tensas. Pero gradualmente, padre e hija empezaron a reconstruir algo real. Lorena eventualmente pidió ver a Lucía. Después de 2 meses, Lucía aceptó. Se encontraron en el mismo café donde Lucía y yo nos habíamos conocido. Yo esperé afuera. Cuando salieron, ambas tenían los ojos rojos. Fue difícil, dijo Lucía, pero necesario. Mamá finalmente está reconociendo cosas. Va a tomar tiempo, pero estamos intentando. 6 meses después, tuvimos nuestra primera sesión de terapia familiar. Los 4. David, Lorena, Lucía y yo. Fue brutal. Doloroso. Lorena tuvo que enfrentar años de manipulación. David tuvo que reconocer su complicidad. Yo tuve que soltar parte de mi victimización. Lucía tuvo que procesar la traición. Pero también fue sanador. Porque finalmente estábamos hablando de verdad. Sin máscaras. Solo 4 personas rotas intentando encontrar una forma de seguir adelante. No sé si algún día seremos una familia normal. Probablemente no. Hay demasiada historia. Pero estamos construyendo algo nuevo. Algo basado en verdad. Lucía decidió quedarse conmigo de forma permanente. Lorena, después de mucho trabajo terapéutico, aceptó la decisión. Ve a Lucía regularmente. Su relación está sanando lentamente. David y yo estamos aprendiendo a conocernos como adultos. Como 2 personas que eligen conectarse no porque tengan que hacerlo, sino porque quieren. Mi negocio sigue prosperando. Ahora tengo 20 empleados. 2 locales propios. Contratos con 15 hoteles. Pero el verdadero éxito no es el dinero. Es despertar cada mañana con Lucía preparando desayuno en la cocina. Es escuchar sus risas. Es verla crecer en esta joven extraordinaria. Es saber que finalmente, después de años de oscuridad, hay luz. Anoche, Lucía y yo estábamos cocinando juntas. Le enseñaba a hacer el pastel de chocolate que Ernesto amaba. El mismo que había llevado a su cumpleaños hace 12 años. El que nadie probó. Abuela, dijo mientras batíamos la mezcla, ¿crees que todo pasa por una razón? Miré a mi nieta. A esta bendición que había emergido de tanta pérdida. Creo que podemos encontrar razones en las cosas que pasan, dije. Podemos elegir crecer o amargarnos. Podemos elegir cerrar nuestros corazones o abrirlos más ampliamente. Podemos elegir ser definidos por nuestro dolor o por nuestra resiliencia. ¿Y tú? ¿Qué elegiste? Elegí sobrevivir, dije. Elegí reconstruirme. Elegí creer que merecía una vida hermosa incluso si otros no veían mi valor. Y al final, esa elección me trajo de vuelta a ti. Lucía me abrazó. Ese abrazo valió cada lágrima. Cada noche solitaria. Valió los 12 años perdidos porque me trajeron a este momento. Aprendí que el perdón no significa olvidar. Que la familia no es solo sangre, sino elección. Que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y que a veces, las cosas más hermosas crecen en el suelo donde enterramos nuestro dolor más profundo. Hoy tengo 65 años. Tengo un negocio próspero. Un penthouse hermoso. Una nieta que me llena de orgullo. Un hijo que está aprendiendo a ser hombre de nuevo. Y lo más importante, tengo paz. Tengo dignidad. Tengo la certeza de que sin importar lo que venga, voy a estar bien. Porque finalmente me encontré a mí misma. Y esa mujer es suficiente.